¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo. Hoy día vamos a presentar el tema de Red Teaming en entornos industriales, a cargo de César Cuadra y quien les habla, Hernán Parodi. Nosotros pertenecemos a un equipo peruano de seguridad informática llamado OpenSec. César tiene más de 12 años ya trabajando en esta compañía, yo tengo un poco más de 10 años. La empresa se dedica básicamente a lo que es todo respecto a la seguridad ofensiva, ¿sí? Servicios de ethical hacking, pentesting de infraestructura, pentesting de aplicaciones web, aplicaciones móviles y también el tema de red team. Eh, el siguiente slide es un descargo de responsabilidad con el propósito de que de toda esta información que se va a compartir es simplemente para compartir información y que cada participante va a asumir el total responsabilidad del uso de la información presentada. La aclaración, esta presentación no tiene como fin dañar el prestigio o la credibilidad de ninguna marca o fabricante. Solamente es dar a conocer las posibles amenazas y vectores de ataque. Lo recomendable, o bueno, lo que nosotros decimos es que no se motiva a realizar pruebas sin la autorización previa y por escrito de preferencia de la empresa o de la compañía a la cual ustedes van a hacer red team o hacking o pentest. ¿Sí? Algunas vulnerabilidades presentadas van a ser 0 days, que no han sido solucionadas, sino van a ser solucionadas por los fabricantes y nosotros se las presentamos para que vean la forma de poder mitigar esos, esos riesgos. Algunos términos en entornos industriales. Sí, como vemos la imagen, las tecnologías de operaciones involucra a todos los demás sistemas, como el sistema de control industrial, como el sistema de control distribuido. La tecnología de operaciones engloba a a los sistemas informáticos que gestionan las operaciones industriales. Ejemplo, las plantas de energía, tratamiento de agua, el sector farmacéutico y otras. El sistema de control industrial es un término general que incluye tanto a SCADA como otros sistemas de control distribuido. Un sistema de control industrial puede monitorear muchos sistemas de infraestructura y materias primas. El sistema de control distribuido es un tipo de sistema de control de procesos que conecta a todos los dispositivos controladores, ya vamos a ver los RTU, los otros dispositivos. ¿Sí? Vemos el sistema de SCADA, a ver, un segundo. El sistema SCADA o el sistema de control de supervisión y adquisición de datos es una arquitectura de sistemas para la gestión de procesos grandes y complejos, donde las funciones de control se distribuyen en una gran área geográfica. Existen tres componentes principales en el SCADA, que es, como vemos en la imagen, los tres recuadros diferenciados, un centro de comando, donde consta que están todos los servidores que ejecutan el software SCADA. Tenemos múltiples sistemas de control local que están graficados en el lado derecho, que van a ser los PLC, los RTU, y finalmente el sistema que los conecta, un sistema de telecomunicaciones que conectan tanto la parte operativa como los sistemas el sistema de control central. ¿Sí? El propósito principal de SCADA es la adquisición de datos. Las redes consisten en múltiples unidades terminales remotas que se utilizan para recopilar datos en el centro de comando central, donde pueden usar para la toma de decisiones de alto nivel. Tenemos aquí algunas partes del sistema de OT, como es el HMI, el PLC, el RTU. El HMI es el aparato que presenta los datos al operador, a través del cual éste controla los procesos. El PLC es una computadora utilizada para la automatización industrial. Está diseñado para múltiples señales de entradas y salidas, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración o el impacto. ¿Sí? El RTU es un dispositivo basado también en microprocesadores, el cual permite obtener señales independientes de los procesos y enviar la información a un sitio remoto donde se procese. Generalmente este sitio remoto ya es donde van a estar todos los servidores SCADA o el sistema central, y que permite visualizar todas las variables enviadas por los RTU. La RTU se conecta directamente al equipo físicamente y lee los datos de los estados, tanto como abierto, cerrado, desde unas válvulas o interruptores. Y o también lee las medidas como presión, flujo, voltaje o corriente, ¿no?
algunos también términos vemos que no solamente el protocolo de conexión, el protocolo de network de redes, no es básicamente, no es TCP/IP, sino también tienen algunos protocolos propios de cada dispositivo, por ejemplo, el Modbus o Profibus. Como vemos en la imagen, algunos dispositivos como el PLC o el SCADA se comunican a través de Modbus TCP y otros, como una impresora convencional, en la parte de abajo se comunica por TCP/IP. El modelo Purdue también nos va a ayudar a entender en qué nivel nosotros estamos logrando acceder luego de haber sido un vector de ataque. Por ejemplo, en el tema de phishing, nosotros ya sabemos que vamos a entrar a la red IT o gracias a este gráfico dijimos, ok, entramos al nivel 4, ¿sí? Y luego tenemos que ir pasando de zona o de nivel en nivel. En el caso de que nosotros tengamos un ataque físico mediante UCB, mediante otro tipo de gadgets o implementos, quizás la Wi-Fi de la corporación, ya estamos entrando a otros niveles, nivel 1, nivel 2. ¿Sí? Algunos términos del Red Team también, o las métricas, es el tiempo, son tres métricas principales, que es el tiempo en el que el equipo de Blue Team o seguridad se demora en detectar al atacante. La otra es el tiempo que el personal de TI o el Blue Team demora en solucionar y eliminar a todos los accesos de este mismo atacante. Después tenemos el tiempo total en que el atacante, desde que tuvo control del sistema hasta que lo sacaron. ¿Sí? O sea, son los tres principales tiempos que debe el equipo de Blue Team optimizar. Tenemos un comentario de un exdirector de la CIA que nos dijo en una charla que fundamentalmente si es que alguien quiere entrar, lo va a hacer y que tenemos que aceptarlo. Con esto, lo que nosotros recomendamos a todos los equipos de seguridad estén alertas a cualquier incidente. Y el ejercicio de Red Team tiene como finalidad ayudar a este equipo de Blue Team o de seguridad a identificar las técnicas y procedimientos de los atacantes y así mejorar sus tres tiempos o todos los tiempos de respuesta. Tenemos algunas particularidades en el tema de Red Team. El Red Team debe tener la experiencia y el conocimiento en los procesos operacionales de la compañía. Tenemos en cuenta de que tratarse a un entorno industrial de una telco no va a ser igual que a una empresa hidroeléctrica o una empresa del sector farmacéutico, ¿no? Debe conocer cada proceso operativo para evaluar los vectores de ataque y hasta dónde se puede llegar con los ataques. ¿Sí? Tenemos en cuenta también que algunos errores pueden causar en daños catastróficos. En la red IT, por ejemplo, bueno, si es que se comete un error o se modifica alguna data, puedes indisponer el servicio por un tiempo. Pero en el caso de las redes OT o en los entornos industriales, puedes causar hasta la muerte de algunas personas, por ejemplo, en clorar el agua que van a beber. Lo normal es, digamos, 1 litro, por decir un número, y que por un ataque lo hagas en 2, 10 galones, estás envenenando a las personas. O también en el sector farmacéutico, alterar las dosis de las drogas, en vez de hacer un beneficio, les va a causar un daño, ¿no? Y por último, también en el entorno industrial, luego de que el atacante pueda comprometer las redes IT o las redes OT, se realizan ya de acuerdo con la compañía. ¿Esto para qué? Para no, para mitigar, para evitar tener daños catastróficos o daños importantes a la compañía. Si es que el atacante llega a la red OT y ya sabe que puede manipular las alertas, por ejemplo, le va a decir al equipo de Blue Team, ¿sabes qué? Si no me has detectado hasta ahora, en determinado tiempo, en determinada hora, voy a hacer esta prueba para que así puedas detectarlo y, bueno, mitigarlo y todo tu procedimiento. Tenemos algunas motivaciones que les dan a los atacantes. Más que nada, la mayoría de casos es la sed de conocimiento, la curiosidad por la información. Esto es lo que les motiva a los atacantes para poder hackear o poder ingresar a redes, a otras redes, ¿no? El activismo político también es importante y también, por supuesto, el factor económico.
que existen hackers, que existen personas que entran a tu sistema, eh, encriptan, no sé, toda tu información y luego te piden recompensas para poder solucionar esos problemas. En tipos de ataque tenemos el tema de espionaje industrial, por ejemplo, compañías en el mismo sector que quieren robarse los clientes, quieren robarse las fórmulas secretas o ese tipo de cosas. Tenemos en el tema de sabotaje, generar mala reputación a la competencia, alterando sus procedimientos. O en el caso de las guerras, por ejemplo, el experimento de Ucrania. La ciberdelincuencia, como ya les comenté, encriptar información y luego solicitar pagos. Es uno de los vectores, es una de las formas. En tipos de ataque tenemos los que son remotos, pueden ser también oportunistas o dirigidos. Los oportunistas son, bueno, generalmente personas que en motores de búsqueda se ponen a buscar, no sé, temas SCADA, temas, protocolos, dispositivos que están expuestos hacia Internet y, bueno, se van y el resultado va a ser empresa A, empresa B, empresa C y el, el oportunista se va a inclinar por la más fácil, ¿no? Los dirigidos son cuando ya tú sabes, el atacante sabe que tiene que evaluar la seguridad de una misma compañía y va a hacer todo su reconocimiento, toda su búsqueda de vulnerabilidades sobre solamente esta empresa, ¿sí? La combinación de ataques de ingeniería social, tanto como phishing, llamadas, todos estos tipos de vectores que se pueden dar, que más adelante se va a explicar. Los ataques de seguridad física, ¿sí? Bueno, en la seguridad física normalmente nosotros no vamos a la principal, a la oficina principal, que se supone que es la más protegida, sino que este tipo de empresas siempre tiene eh, lugares remotos donde la seguridad no es tan buena. Y es ahí donde se puede incluso suplantar eh, al personal de la compañía y acceder a estos lugares y poder dejar gadgets, como dicen el último, ¿no? Dispositivos electrónicos diversos, para luego tener control de los sistemas. Tenemos aquí unos gráficos de los tipos de atacantes. Los oportunistas, como ya les había comentado, tenemos los activistas, que son los grupos de personas persiguiendo fines políticos. Los más críticos, diría yo, que son los ex empleados y los empleados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen ya un conocimiento mayor sobre la compañía. ¿Sí? Tenemos la competencia, o sea, empresas del mismo sector que están compitiendo y que quieren tener información privilegiada de la competencia o simplemente desprestigiarlos. Tenemos también ciberespías, terroristas, extorsionadores, ciberdelincuentes y otros. La anatomía del ataque remoto, más o menos como vemos en la imagen. Bueno, un atacante desde Internet, luego de hacer su reconocimiento, sus búsquedas, intenta por Internet o por la red IT, porque generalmente, bueno, la red OT no debería tener acceso hacia Internet. Primero se accede a la red IT y de ahí ya se hace un salto a las otras redes hasta finalmente llegar a los dispositivos de OT. Tenemos también mediante phishing, que ya, bueno, debe ser conocido por la mayoría, tanto en la red IT, que es búsqueda de información en redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, en Facebook, en todo, en motores de búsqueda, de los usuarios que administran estas redes OT, ¿sí? Y luego ya se le va a mandar un spear phishing a estas personas, sabiendo dónde navegan, qué cosa utilizan, o, bueno, malware que ya te va a dar unas conexiones hasta tu centro de control o hacia el atacante. Tenemos también la anatomía de ataque físico, como les había comentado. Esto generalmente no se hace en la sede principal, se hace en sedes que estén menos protegidas. ¿Sí? Busca penetrar por medios físicos las instalaciones no supervisadas o por medios de ingeniería social, suplantar la identidad de un trabajador de la compañía e ingresar y dejar un implante. Tenemos de Cyber Kill Chain Framework. Este framework fue desarrollado por Lockheed Martin y es para la identificación y la prevención de ataques. ¿Sí? Consta de 7 pasos. Ya en la primera parte, que es el reconocimiento a niveles, como les comentaba, de motores de búsqueda o
toda la información pública, tanto de la empresa como, más importante aún, de las personas, ¿sí? Luego está la etapa de armado, que es esta etapa donde ya tú tienes identificado a quién vas a atacar y vas a generar un phishing o un malware directamente para estas personas. El punto 3 es ya cómo se lo envías. Se lo envías por correo electrónico, quizás por un USB infectado. Ya va a depender del vector de ataque que decidan, gracias a todo lo que es el tema de OSINT, ¿no? El tema de explotación también es importante explotar, ver qué software son vulnerables a cierto, pues son vulnerables para poder acceder mediante esos errores, y luego se procede a instalar el malware, por ejemplo, o unos troyanos, para así mantener la persistencia del ataque, y luego este programa se comunique con nuestro C2, nuestro centro de comando y control, que va a estar en la nube, o en el caso de OT puede estar en el mismo, va a diferir en muchos casos, ¿sí? Pero lo que el atacante va a tener control sobre estos dispositivos. Y por último, la exfiltración, temas de ver, modificar o ya incluso hasta eliminar información de los servidores de la compañía que se le está haciendo el servicio. Ataque para ISS, o sea, para el ambiente industrial. Estas técnicas tienen un listado, estas técnicas individuales con las tácticas que se pueden utilizar. ¿Sí? Es una base de conocimientos donde describe varias técnicas y tácticas que se pueden utilizar, generalmente esto, como está publicado, los equipos de Blue Team o los equipos de seguridad ya saben sobre estas técnicas y tácticas, ¿no? Así que los equipos de Red Team se van más por una combinación de estas o diseñar sus propios vectores de ataque. No está completamente desarrollado esta base de datos, esta lista de técnicas. Y tenemos en la etapa de reconocimiento. La etapa de reconocimiento básicamente es por OSINT, motores de búsqueda, buscar los equipos que están expuestos a Internet, información sobre las empresas, emails, correos de las personas, de los trabajadores, especialmente de los administradores de red OT. Generalmente ellos también exponen información, quizás sus logros, sus metas, con eso sus certificaciones. Con eso nosotros nos da mayor idea de que, ok, se certificó en, no sé, un hardware específico o un software, un programa específico. Ok, sabemos que esta compañía tiene este sistema. Archivos sensibles expuestos donde se puede extraer tipos de metadata e información confidencial. Importante. En motores de búsqueda se puede fácilmente buscar, por ejemplo, protocolos como RC485, y te va a arrojar cuáles son las interfaces expuestas, las IP de las empresas. Se puede acceder por ahí. También se puede buscar por Censis. Con el simple palabra de SCADA te va a decir qué IPs y empresas tienen este sistema expuesto. Eso facilita la tarea del atacante. Bueno, eso es búsqueda, es toda la información de reconocimiento, la información que nos va a servir para conocer a la compañía. También algo importante son las imágenes públicas en alta resolución. Generalmente estas pueden darnos información como qué software, qué hardware se está corriendo, que incluso, como vemos en la imagen de la izquierda, hasta qué direcciones IP internas manejan. Hay que tener mucho cuidado con exponer este tipo de imágenes. Y bueno, también la extracción en LinkedIn es una extracción de correos electrónicos con de email harvester, por ejemplo, poniendo el nombre de la empresa, el nombre de la compañía, te lista todos los correos electrónicos, o búsquedas en LinkedIn con el nombre de la empresa, y luego ya nosotros, bueno, por lo general sabemos de que el correo es la primera inicial, el apellido, o buscar el formato que tiene la empresa, y así poder hacer nuestra propia lista. También, como les comentaba, usualmente divulgan información de certificaciones, capacitaciones, puestos en la compañía que tienen, como por ejemplo el administrador
o otras cosas, y eso nos enriquece la información, lo que nos da idea de la infraestructura que tienen y seleccionar adecuadamente cuál va a ser nuestro vector de ataque. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que tienen un determinado equipo, ok, nosotros les enviamos un correo de actualización de ese equipo. Y en ese programa ya va a estar nuestro troyano, va a estar, y ellos van a poder instalar, nos van a poder ayudar sin que se den cuenta. Bueno, en la siguiente parte ya les dejo con César, que les va a presentar toda la segunda parte de esta presentación. Bueno, hola con todos. Como ya ha explicado Hernán, hay bastante sobre red teaming en entornos IT y en el entorno OT prácticamente se repite las mismas estrategias. Lo único que se tiene que tener es, bueno, o sea, saber cómo llegar hacia la red OT, ¿no? Como vamos a ver en esta parte, acá, por ejemplo, vamos a presentar un poco de cómo se hicieron algunos red teaming, o cómo normalmente nosotros lo planteamos, ¿no? Tratamos primero de abarcar diferentes lados de la compañía, diferentes métodos de ataque. Por ejemplo, habíamos empezado con uno que es phishing. Eh, ¿Cómo iniciamos, cómo nos preparamos para poder realizar el phishing? Como bien lo dijo Hernán, mucho de la información de OSINT es relevante. O sea, primero, por ejemplo, en este caso en particular, habíamos hecho más o menos un organigrama de la empresa y habíamos establecido cuáles eran las personas a las que queríamos llegar. O sea, vale decir que nos interesaban, que tenían, ya sea, en este caso no fue netamente para hacer un red teaming de OT, implicaba ambos lados, IT y OT. Entonces, habíamos seleccionado a las personas que tienen relación con OT y también a las personas que tienen ciertos activos que nos interesaban en la red IT, ¿no? O sea, finanzas, ciertas cosas. Entonces, se lanzaron correos de phishing y a través de ahí pudimos obtener varias credenciales. Ahora, ¿cuál es el comportamiento esperado por parte del Blue Team? Y que sí, algunos usuarios están concientizados, es que se reporte, ¿no? Llega un correo, ya los usuarios deberían más o menos saber identificar un correo de phishing y reportarlo. Normalmente o sea, cuando es un spear phishing es un poco más difícil que el usuario se dé cuenta. ¿Por qué? Porque tú no necesariamente intentas suplantar la página de la compañía o su sitio de correo. Tú lo que intentas es suplantar algún otro servicio, tal vez, donde la mayoría de usuarios a veces tiene reutilización de credenciales y otras cosas. O sea, ya todo eso depende de toda la información que he recopilado en OSINT para poder ver qué estrategia ustedes van a plantear para obtener esas credenciales. Luego, otro de los puntos que habíamos tomado en cuenta es, mediante ingeniería social, intentar que nos cambien la contraseña. O sea, ya nosotros ya teníamos a través, gracias a los SINC, ya teníamos la lista de usuarios, los usuarios que nosotros queríamos, que eran de mayor valor para el ejercicio. Así que armamos un perfil. O sea, básicamente un perfil con todo lo que se podía obtener de esos usuarios. Bueno, en el caso de Perú, por ejemplo, a través de RENIEC, su fecha de nacimiento, DNI, todos los datos que se podrían haber obtenido públicamente y con eso se hizo una llamada helpdesk, ¿no? Primero se bloqueó la cuenta del usuario por intentos fallidos, o sea, a mano, nos pusimos a probar un montón de veces hasta bloquear la cuenta y después se hizo la llamada helpdesk suplantando al usuario. Lo que uno espera normalmente es que exista algún mecanismo de control para que se pueda identificar positivamente el usuario, ¿no? En algunos casos estos mecanismos son insuficientes, en otros sí son buenos. En este caso en particular sí fue un poco insuficiente, así que gracias al ejercicio TEN de Red Team se pudo fortalecer todas estas medidas. A través de ahí, por ejemplo, habíamos logrado obtener también una nueva contraseña, ¿no?
Otro de los puntos que tuvimos de compromiso inicial fue mediante la Wi-Fi, que en el caso de una red OT no necesariamente va a ser a través de la Wi-Fi. O sea, si ustedes lo hacen a través de la Wi-Fi, lo más probable es que caigan dentro de lo que es la red IT. Pero si es que lo hacen con un SDR, por ejemplo, hay diversos protocolos que manejan en las redes OT que tienen, disculpen, ya, hay diversos protocolos que manejan en las redes OT que son a través de redes inalámbricas, ¿no? O sea, el XB y otros. Entonces, dependiendo de qué tecnología es la que ustedes están enfrentando, es lo más probable que caigan en red IT o red OT. En este caso, bueno, se logró establecer un compromiso inicial a través de la red wireless, la cual normalmente permite desplazarse con mayor facilidad que si es que se hace el ataque remoto, ¿no? O sea, porque ya estás prácticamente dentro de la empresa y tienes comunicación, por ejemplo, a capa 2, capa 3, entonces tienes mayor facilidad para desplazarte. Otro de los escenarios fue emulando un Dropbox. O sea, un Dropbox que es en realidad es dejar un dispositivo en la red de la empresa a la que se está haciendo Red Team, ¿no? Básicamente esto también es variado, depende de hacia dónde ustedes lleguen. Pueden dejar el dispositivo, como normalmente supongo que ya la mayoría conoce en IT, o sea, lo pueden dejar en alguna parte de la red de la compañía, en la red IT, o si es que utilizan alguna otra técnica, ya sea de compromiso físico o de ingeniería social, incluso dejar algún dispositivo en la red OT. O sea, porque como ven, la mayoría de protocolos, fácilmente un Raspberry bastante pequeño, podrían ustedes eh, construir un Dropbox para que pueda comunicarse tanto con las redes que son seriales, RS485, todos esos, o para las que son IP, ¿no? Y incluso para evitar que tengan que estar yendo y todo, o estar cerca por la Wi-Fi, puede tener hasta un modem para que ustedes puedan acceder a ese equipo desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, acá podemos ver la vista general de un ataque. Esta imagen ha sido tomada de SANS, eh, pero acá lo que queremos rescatar sobre todo es que cómo va a ser en total el ataque, ¿no? O sea, primero empezamos por los int, luego necesitamos tener un compromiso inicial. Ese compromiso inicial usualmente va a ser en la red IT. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como se puede ver en la imagen, tenemos que pivotear. O sea, es básico que se haga el pivoteo, el desplazamiento lateral, que nosotros, por ejemplo, busquemos los equipos que tienen dos interfaces de red. Tienen dos interfaces de red, ya nosotros sabemos de repente por el nombre de las personas que hemos identificado en OSINT, ya sabemos cuáles son sus puestos, buscamos en el directorio activo, si ya tenemos acceso al directorio activo, buscamos cuáles son sus PCs o desde donde se conectan y tratamos luego de buscar su máquina e identificar cuáles son las que tienen de repente dos interfaces de red. Otro de los puntos que tal vez se podría hacer es normalmente toda la red OT genera datos. Esos datos sirven para IT. Digamos en el tema de electricidad. O sea, en IT igual se va almacenando cuánto de energía se generó, cuánto de energía se gastó, cuánto se debe cobrar, por citar un ejemplo. Entonces, tenemos que buscar ese punto, donde, cuál es el punto que está alimentando de los datos de OT a IT, y ahí tratar de atacar, porque definitivamente ese punto tiene conexión hacia ambas redes. Entonces, tenemos que, en ese caso, conociendo a la empresa y conociendo toda la información que tenemos así, podemos establecer una estrategia para poder saltar de una red a otra. Y bueno, acá el tema es también qué es lo que esperamos, ¿no? El ataque final, o sea, qué es lo que esperamos. Nosotros esperamos, como mencionó Hernán, robar una fórmula,
esperamos dañar la imagen de la compañía, esperamos dejarla inoperativa. Por ejemplo, si tan solo buscamos dañar la imagen de la compañía y estar buen tiempo ahí, tan solo podríamos generar un pequeño error. Digamos que tienen, no sé, un termómetro que controla algún proceso y nosotros hacemos un pequeño cambio, o sea, no cambiamos tan drásticamente, le subimos o le bajamos 1 grado centígrado nada más. Ese pequeño cambio, o menos de 1 grado, no necesariamente va a ser percibido por las personas, porque, o sea, como todos ustedes saben, nosotros tenemos un umbral de percepción, ¿no? O sea, un pequeño cambio no lo percibimos. Puede ser que normalmente no vemos cuando nuestros hijos están creciendo, no nos damos cuenta, sino hasta que ya pasó un tiempo y lo comparamos contra algún otro objeto que lo veíamos más pequeño, ¿no? Entonces, igual, en estos casos, las personas normalmente no se van a dar cuenta de un cambio tan pequeño, tan insignificante. Entonces, ustedes pueden lograr estar más tiempo ahí, pueden adulterar los firmwares, por ejemplo, también para permanecer más tiempo en la compañía. Ahora, si su intención es hacer sabotaje o dejarlos inoperativos, que ahora es, por ejemplo, el tema bastante fuerte de la ciberguerra y todo, o sea, ahí sencillamente es tratar de destruir el firmware que se puede, tratar de eliminar los set points, todas las configuraciones que se puedan y dejar inoperativo, ¿no? Por eso todo depende de qué es lo que se va a emular. Ahora, por ejemplo, si nos dicen, quiero saber qué tan seguro estoy ante una ciberguerra, o sea, en la vía nosotros vamos a ir y vamos a dañar sus equipos, o sea, no podemos hacer eso. Entonces ahí entra a tallar un trabajo con la parte de la empresa, la parte interna, se dice, mira, sí es posible llegar hasta tu red OT, ya hemos llegado. Ahora, el siguiente paso que tú nos pides, no lo vamos a hacer en producción. O sea, ellos normalmente pueden tener otros equipos que nosotros podríamos evaluar. Y en esos otros equipos sí se podría hacer los cambios que sean necesarios para demostrar de que sí es posible hacer ese tipo de ataques y además que el equipo de Blue Team lo monitoree. O sea, ¿por qué? Porque normalmente se supone que existen elementos de protección. ¿Y cómo nosotros probamos esos elementos de protección, elementos de detección? Cuando atacamos, el equipo de Blue Team tiene que identificar en qué momento nosotros hemos atacado en sus logs. Si es que ellos no han identificado el ataque, nosotros igual les proveemos. Les decimos, mira, ve, esta ha sido toda la secuencia de nuestro ataque, esta es la fecha, esta es la hora, así se ha hecho desde tal dirección, desde tal punto. Entonces ellos van a poder correlacionar con alguno de los eventos y van a poder mejorar sus reglas, ¿no? Para identificar ataques. Bueno, ahora ya viene una parte como para desmitificar un poco todo este tema de qué tan difícil puede ser hackear en una red OT, ¿no? O sea, como van a ver, muchas de las vulnerabilidades que se encuentran en equipos industriales son vulnerabilidades bastante antiguas que ya se han reportado en la mayoría de equipos de IT. Si ustedes dan una búsqueda en Internet, van a encontrarse con que hay buffer overflow, lo típico, contraseñas por defecto, puertas traseras, o sea, cosas que ya casi todos los que venimos de IT conocemos. Entonces, ¿cuál es la principal limitante en estos temas? Es que la mayoría de personas no tenemos un acceso completo a todos este tipo de dispositivos. Entonces, eso es lo que nos va a hacer de repente tener una idea de que este es muy complejo o que tan solo con hacerle ping se va a caer. Sí existen equipos de que ya son muy antiguos, que no se soportan un escaneo de puertos, pero en un ejercicio de red teaming, tú no buscas hacer mucho ruido. O sea, no vas a lanzar un escaneo de puertos masivo, no vas a hacer nada que pueda caer el sistema. Normalmente tú lo que buscas es ser sigiloso, tratar de pasar el mayor tiempo posible sin que te detecten. En ese sentido, es muy difícil de que algo controlado pueda hacer que haya una falla, ¿no? Bueno, acá por ejemplo tenemos un RTU que es muy bueno, la verdad, pero en cuanto a seguridad tiene algunas falencias, ¿no? O sea, seguridad informática. Eh, pero para controlar los equipos y todo, o sea,
por lo menos en las instalaciones que he visto, nunca ha caído, o sea, ha estado bien funcionando. Se trata de Citrat, ¿no? O sea, son unos dispositivos. Bueno, por ejemplo, acá nos indica de que Citrat es seguro. ¿Por qué? Porque maneja los datos cifrados. Y como nosotros podemos ver, en realidad no es más que seguridad por oscuridad. Vamos, ese es... Un momento. Ya. Este es un tablero de instrumentos, por ejemplo con Citrat, donde se puede ver sensan diferentes sensores, valga la redundancia, de presión, temperatura, consumo de energía, y todo eso se lo muestra al operador y también va hacia una zona de control central. Eh, en el anterior aquí podemos ver un pantallazo de una aplicación móvil para poder revisar esa información. Y acá, como vemos, existe un servidor de pruebas. En ese servidor de pruebas es en el que hemos estado viendo cómo se comunica. Por ejemplo, acá es la comunicación, si vemos, aparentemente sí está cifrada. O sea, vemos acá, así nada más a quienes ya conocen, dicen, bueno, este se trata de una codificación base 64. Luego, quien también conoce un poco ya de criptografía ve que no cumple con la entropía. O sea, por ejemplo, casi todos están empezando con R, algunos empiezan todos con RZ y hay algunos valores que se van repitiendo. Entonces, eso nos demuestra de que no está cumpliendo con la entropía. Entonces decimos, es un candidato para poder hacer algún ataque posterior, ¿no? Acá podemos ver, después que se hizo la descompilación, se pudo ver cuál es el algoritmo de cifrado y de descifrado de esa información. Bueno, básicamente es un cifrado por desplazamiento y con un AND, una operación AND y un desplazamiento simplemente, y la desencripción es casi lo mismo, ¿no? O sea, es la operación inversa. Entonces, bueno, entonces en la siguiente diapositiva, cuando cargue, ahí está. Acá tenemos un script para manipular el cifrado. Ese script está hecho en Python. Se ha tomado prácticamente el mismo código que podemos ver en la aplicación para Android. Y como podemos ver en la siguiente, nosotros vamos, sin necesidad de autenticarnos, acá. Con esta petición HTTP, sin necesidad de autenticarnos, nosotros vamos a listar todos los instrumentos que tiene esa instalación. Aquí está. Esta ya es la ejecución. Esta es la solicitud, transact, dados, incel, y esta es la lista de RTUs conectados hacia ahí. Como ver, son varios, porque es el sitio de ejemplo del fabricante. Hay varios, pero en ningún momento nosotros le hemos mandado una autenticación. Entonces, esa es otra vulnerabilidad. O sea, tú puedes solicitar la información sin ni siquiera estar autenticado previamente. Ahora nosotros con estas otras peticiones lo que hacemos es solicitar los datos ya propiamente de los instrumentos, o sea, dígase presiones, por ejemplo acá. Solicita valores de los instrumentos y acá nos devuelve la temperatura, por ejemplo, temperatura ambiente 35.3 grados centígrados, ¿no? Aquí está la frecuencia, voltaje. En este otro caso se trata de presiones, presión de succión, el set point, hasta en cuánto está, el tipo de que se está midiendo la presión, en este caso está en PSI, y acá también en el último nos está mostrando la temperatura. Todo esto sin ni siquiera estar autenticado, y todo eso se puede lanzar contra cualquier instalación que simplemente con que se tenga acceso a nivel de TCP/IP al puerto 5010. Entonces, como vemos, hay bastantes equipos que se pueden ubicar a través de Showdown, ¿no?
Bueno, aquí está cómo funciona por dentro ese conversor USB RS485. Como pueden ver, tiene un microcontrolador, un PIC18F2450, que para los que ya conocen algo de electrónica, también podría incluso reprogramarlo, ¿no? Así es como funciona una red 485, RS485. En realidad, si es que ustedes se pone, es un maestro y varios esclavos. Si ustedes se ponen, conectan en estos dos cables nada más, en los de datos, ya pueden inyectar o recibir información. Bueno, ese lo pasamos. Ahora, búsqueda de vulnerabilidades en un HMI. Por ejemplo, en este caso, hemos estado buscando vulnerabilidades en un HMI. Este es más o menos cómo se comunican esos HMI, que son de equipos de refrigeración, básicamente. Como vemos acá, cumple con varios estándares, o sea, en cuanto a la parte que están diseñados, o sea, operacionalmente, son excelentes. Y detrás de todo esto que hay, simplemente vemos cables que claro, aquí están con unas tarjetas que son de entradas y salidas, que no son más que unos relés que son digitales con optoacopladores. Y en el otro lado tenemos una computadora, de las que toda la vida hemos conocido, con las que podemos jugar, y dentro de todo eso existe un Linux, ¿no? Este es un emulador proporcionado también por el fabricante, donde se pueden hacer las pruebas sin generar ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las vulnerabilidades? Es de que hay una clave por defecto, empezando por ahí, y que es pública, ¿no? Ahora, también se puede listar archivos locales. De frente se pone y aquí nos da dos usuarios, ¿no? Luego con eso pudimos ingresar con privilegios de root, o sea, el usuario mapfile y la clave mapfile, lo mismo. Como vemos aquí, se puede, ingresando directamente la URL, sin necesidad de estar autenticado, se puede acceder a los valores y modificarlos. Y también se puede cambiar el nivel de privilegio alterando las peticiones post, ¿no? En lugar de mandarle que es el ID 1, es el ID 2, ID 3, de acuerdo a cada ID es que tienen ciertos niveles de privilegio, en teoría. Otra de las búsquedas de vulnerabilidades que va a suceder bastante es que en el manual de usuario suelen estar contraseñas por defecto o cómo bypassear la seguridad que tienen estos equipos. En este caso es un arrancador electrónico y como vemos en la parte frontal, o sea, más o menos accesible, tiene un conector para Modbus, ¿no? Eh, Puede que esté conectado, nosotros nos conectamos a un dispositivo. Este tipo de arrancadores tienen un mecanismo de seguridad para que no alteres los parámetros que ya están establecidos, como vemos acá. Acá, por ejemplo, tiene bloqueo de configuración. ¿Para qué? Para evitar de que un usuario vaya y cambie la configuración del arranque y todo. Pero a través de Modbus, acá está la dirección, se puede cambiar para desbloquearlo fácilmente, ¿no? Entonces, eso, tan solo leyendo el manual, ya sabes de que si lo bloqueaste, puedes desbloquearlo, ya sea remotamente o conectándote directo a través de Modbus con algún equipo. Ahora, búsqueda de vulnerabilidades examinando el firmware. Es común de que los fabricantes, ahora que ya se está dando más importancia al tema de seguridad en equipos OT, mitiguen o den nuevos features en su software, ¿no? Entonces, nosotros qué podemos hacer es cargar el firmware y analizarlo. O sea, con esta aplicación BingWork, por ejemplo, nosotros estamos revisando el firmware de un fabricante que no le estamos poniendo porque no está solucionado todavía. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay 3 archivos zip. Luego extraemos la información y en uno de esos archivos zip vemos certificados en formato DER, que son llaves públicas, no es una vulnerabilidad por sí, pero acá podemos ver que ese firmware sí viene firmado y que tiene un certificado firmware master, ¿no? Luego, si nosotros también extraemos otro de los archivos que venían en el firmware,
Tenemos de unos archivos Lua, que tenemos aquí, bot Lua. Luego buscamos a que seas un grep de AES y vemos de que tienen unas llaves que ya están hardcodeadas aquí en cripto, como se puede ver. Y acá está el algoritmo de lo que está hardcodeado, ¿no? O sea, aquí está el mensaje, está la llave AES, el vector de inicialización, el tipo de cifrado que está utilizando, CBC, y que está utilizando un vector de inicialización. Entonces, esto sí ya representa una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, o sea, si es que hay una comunicación que está viajando cifrada, nosotros ya podríamos descifrarla. Y bueno, acá está una vista hexadecimal del firmware. Y también, por ejemplo, nosotros podríamos ejecutar, bueno, este sería de otro firmware, de otro equipo. Y nosotros acá calculamos un offset para poder ver a partir de dónde empiezan las instrucciones y empezamos también a hacer una depuración. A través de esta forma es de que normalmente también se pueden ubicar vulnerabilidades sin necesidad de tener el equipo presente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no teníamos acceso a tener uno de estos dispositivos físicamente, pero gracias al firmware podemos buscar algunas vulnerabilidades. En este caso, te examinado vulnerabilidades en el firmware de un HMI, ese es otro HMI. También descargamos una actualización y en la actualización también habíamos descomprimido los archivos que tienen y vimos de que tenía un shadow, ¿no? Este shadow, ¿qué es lo que hace? Se sobrescribe cada vez que actualizan con este usuario root y super. Y bueno, ahí está su clave hasheada. Pero luego vimos de que estaba también hardcodeada. En uno de los archivos que son los ejecutables estaba hardcodeada la clave. Comprobamos y sí era la clave que habíamos encontrado en el shadow. Luego, otra cosa que habíamos encontrado era como vemos acá, buscamos archivos PKCS, vimos ahí un archivo que tiene llave privada en formato PKCS12 y quien lo descifra también buscamos para poder hallar la clave, ¿no? Básicamente depuramos el programa y aquí está el método que descifra y basta con que depuren y capturen la clave, ¿no? String password. Otra de las vulnerabilidades fue que encontramos un usuario backdoor. O sea, tienen implementado un usuario backdoor en base a la fecha, ¿no? O sea, supongamos que se olvidaron de todas las claves o compraron, que suele suceder en equipos industriales. La vida se alarga bastante de estos equipos. O sea, termina su tiempo de vida útil en una empresa y lo venden y ya de segunda mano, como le llaman, compra otra empresa y a veces no tienen la contraseña. Entonces, por eso es de que a veces o le ponen un usuario backdoor o tienen alguna forma de resetear la contraseña. Lo más seguro sería que tenga una forma de resetear la contraseña, pero o sea que tengan que desarmar parte del equipo y físicamente acceder y borrar todo lo anterior. Pero en este caso optaron por tener un backdoor, ¿no? Que ese es el cálculo de la contraseña en base a la fecha y bueno, con un parámetro más que tiene ahí que también lo hemos borrado porque todavía no está solucionado. Acá también tienen otro backdoor, por ejemplo, si ustedes se fijan, tiene que añade nuevos usuarios ocultos. Estos usuarios no aparecen cuando nosotros listamos la lista de usuarios del equipo, no aparecen, pero sí existen. Y el PIN sí era el correcto, el que está apareciendo acá a nivel de código. Este también es para ejecutar comandos. Por ejemplo, acá tienen una función privada que lo que hace es escribir en un archivo que hay una tarea en Chrome que lo va a ejecutar cada cierto tiempo y esta sí es una función pública que se puede acceder a través de otra página y en esta función pública no se está validando los parámetros que se pasan. Entonces nosotros acá le decimos rm-fr, que es lo que queríamos, y estamos incrustando el path, pero podríamos escapar de esto y ponerle punto y coma y que ejecute cualquier otra acción. Bueno, esa es toda la presentación. Espero que les sea de utilidad. Cualquier consulta, vamos a estar dentro del chat para poder absolverlo. Muchas gracias a todos. Saludos.